Bienvenidos a nuestra unidad curricular Economía Política. Recuerda que en la Universidad Bicentenaria todo lo que sueñas se puede convertir en realidad. Así que te invito a soñar para que todo suceda. Damos la más cordial bienvenida a nuestra actividad síncrona número 2, donde estaremos hablando acerca de ciertos lineamientos relacionados con las actividades evaluativas. Con ustedes, su facilitadora, doctora Bexy Bolívar de Hinojosa. Como ya hemos venido contemplando en la actividad síncrona número 1, la competencia general que se debe lograr en esta unidad curricular se explica de la siguiente manera. El participante analiza las diferentes variables económicas, así como su impacto en las empresas y la sociedad, a fin de interpretar y comprender los fenómenos económicos de una manera crítica y reflexiva. Podemos observar que existen diferentes variables que pueden ser medidas en su dimensión, tales como el desempleo, la inflación, la devaluación, la desigualdad, entre otros. Nos corresponde la unidad de competencia número 3 en esta unidad curricular, que se especifica de la siguiente manera. El participante aplica el análisis económico en el contexto empresarial con el objeto de ayudar en toma de decisiones empresariales. Dentro de los núcleos temáticos, podemos entonces visualizar la economía como herramienta para la toma de decisiones, donde se contemplan aspectos relacionados con los principios fundamentales del contexto económico e integración económica, la conceptualización y evolución de la teoría del desarrollo y crecimiento económico, las restricciones de crecimiento económico y la teoría sobre la dependencia. En un primer momento, podemos entonces preguntarnos qué se entiende por integración. Entonces, podemos decir que la integración es el proceso y resultado de mantener unidas las partes de un todo y puede ser aplicable en diversos ámbitos, tales como el social, político y económico. Podemos decir también que cualquiera que sea la forma que se adopte de integración económica, siempre existen al menos tres elementos que la conforman. Entre ellos, se puede mencionar primero la eliminación de los obstáculos a los intercambios comerciales entre los países participantes. Segundo, un cierto grado de cooperación. Y tercero, la mejora del bienestar del área integrada. Podemos entonces señalar que la integración económica es un proceso mediante el cual diferentes economías nacionales se unen, reduciendo o eliminando barreras al comercio y la inversión entre ellas para formar una sola área económica. Este proceso puede implicar la libre circulación de bienes, servicios, capital y en algunos casos personas. Podemos también señalar que en esa integración económica existen algunas características, tales como la siguiente: es un proceso diferente al libre comercio, pues mantiene las trabas con terceros países. Puede realizarse mediante acuerdos bilaterales, multilaterales o con herramientas de integración regional. La integración económica presenta diferentes etapas que acercan a los países participantes a la integración completa: el acuerdo de comercio preferencial, la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la integración económica total. Podemos también preguntar, ¿y cuál es el objetivo de la integración económica? Ante tal interrogante, podemos entonces responder
que su objetivo es promover el comercio internacional entre los países y con ello contribuir al crecimiento de la actividad económica, la creación de empleo, la mejora de la productividad, la estabilidad financiera y la mejora de las condiciones de vida en los países contratantes. ¿Y qué se entiende por la teoría del crecimiento económico? Ante esta interrogante podemos señalar que las teorías del crecimiento tratan de analizar las razones y los factores que determinan el crecimiento del producto y la renta en una economía cerrada, es decir, sin tener en cuenta el efecto positivo o negativo que pueda tener la existencia de otras economías de otros países. Podemos también señalar la importancia del crecimiento económico. Es cuando los bienes y servicios de una nación o lugar determinado aumentan de manera sostenida en un periodo concreto de tiempo. En este sentido, se considera que existe un crecimiento económico. Es un término fundamental en economía, ya que está directamente relacionado con el progreso y la mejora de la calidad de vida de una sociedad. Así podemos entonces observar que existen unos recursos, tales como los recursos naturales, los trabajadores, el capital físico, que llegan entonces a producir bienes y servicios, tales como un bien como la comida, otro bien como los coches y servicio como una charla en economía, llegando así a satisfacer necesidades tales como alimentarse, el uso del transporte y la educación. Así podemos entonces tener que si una persona tiene suficientes ingresos, puede optar a la vivienda, a la seguridad y a una calidad de vida estable, contando así con buenos empleos para poder entonces optar a una buena educación, a una salud y a un ambiente limpio. En este sentido, se habla de la mejora de calidad de vida de una sociedad. Sin embargo, podemos señalar también que existen ciertas restricciones dentro de ese crecimiento económico. ¿Y qué es lo que impide este crecimiento económico? Podemos entonces decir que se exponen varios factores que ayudan a explicar el por qué no avanza una economía de una manera suficiente. Entre ellos podemos entonces señalar cuando existe un Estado débil, un mercado estrecho, la falta de innovación, una pobre educación, la concentración en la explotación de recursos naturales, la carencia de seguridad y justicia, entre otros factores que podrían entonces influir en este crecimiento económico. Para especificar un poco más estos factores, tenemos que la falta de acceso a educación de calidad y capacitación, así como la limitada inversión en infraestructura, podría ser un aspecto también de índole negativo. Tenemos entonces las carreteras, energías y comunicaciones dificultan la productividad y el crecimiento. La pobreza extrema y la desigualdad de ingresos puede también limitar el consumo interno y reducir la inversión en capital humano y físico. Otro aspecto sería la inflación alta y la devaluación de la moneda. Pueden entonces reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, desincentivar la inversión y afectar la competitividad de las empresas. Otro sería la falta de acceso a crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Esto puede limitar la inversión y el crecimiento empresarial. La baja productividad laboral y la falta de innovación pueden limitar también la competitividad y el crecimiento económico.
Ahora bien, para hablar un poco acerca de la teoría de la dependencia, como otro aspecto también importante dentro de esta unidad señalada, podemos entonces decir que es una corriente de pensamiento que surgió en América Latina durante los años 60 y 70. Se enfoca en explicar la persistencia del subdesarrollo en algunos países, atribuyéndolo a factores estructurales y relaciones de dependencia con los llamados países desarrollados. En esencia, argumenta que el sistema económico mundial está configurado de manera que favorece a las naciones centrales, que serían las desarrolladas, y explota a las naciones periféricas llamadas subdesarrolladas, creando un ciclo de dependencia y desigualdad. Entonces podemos observar en el gráfico que en esta teoría de la dependencia se observa que primero el país desarrollado exporta productos de valor agregado y de alto precio, y el país subdesarrollado exporta materias primas de bajo precio. Viéndose entonces allí la dependencia de estos países subdesarrollados hacia los países desarrollados. En la teoría de la dependencia podemos señalar también que ofrece una perspectiva crítica sobre el desarrollo y subdesarrollo en América Latina, enfocándose en las estructuras de poder y las relaciones desiguales que han mantenido a la región en una posición subordinada en la economía global. Por eso se habla mucho por allí de lo que son los países subdesarrollados y subdesarrollados. Entonces, en esta teoría de la dependencia parte del supuesto que la economía mundial va generando un sistema de desigualdad para los países subdesarrollados y por lo tanto resulta perjudicial. Podemos entonces acentuar que las economías de los países desarrollados crecen y se fortalecen cada vez más, mientras que las economías de los países subdesarrollados cada vez son más frágiles y débiles. Finalmente, quiero dejarle una reflexión relacionada con esta unidad curricular y con la competencia que acabamos de visualizar. Dice así: a veces cuando innovas cometes errores. Es mejor admitirlos rápidamente y seguir mejorando tus otras innovaciones. Esto lo dijo en algún momento Steve Jobs, magnate de los negocios y cofundador de Apple. A todos gracias por su atención y los invito para que continúen participando en las actividades evaluativas que han sido previamente planificadas en esta unidad curricular.